Hoy con otro tema que considero candente para la sanidad y el progreso y la edificación de la iglesia, falsos dilemas. Bueno, muy bien, ¿qué onda con esto de los falsos dilemas? Bueno, empecemos por definir la palabra. ¿Qué es un dilema? Un dilema es un encuentro de proposiciones disyuntivas, es decir, dos ideas o dos acciones que se contraponen y plantean decir una en favor de la otra. Dos cosas que se contradicen entre sí. Y estos días hemos escuchado de un dilema mundial que está en las noticias continuamente, y es el dilema entre o la economía o la salud. ¿Salvaguardamos la salud de los pueblos o salvaguardamos la economía? Y yo voy a hablar hoy de falsos dilemas porque no siempre los planteos que escuchamos en la iglesia o los planteos que nos hacemos desde el ámbito espiritual son disyuntivos. Muchas veces es una cuestión de empezar a verlos tirando en la misma dirección en vez de como una decisión entre una cosa y la otra. Desde el ámbito teológico y en la proposición cristiana, obviamente tenemos dilemas. Obviamente hay proposiciones disyuntivas. Claramente la Biblia nos antepone que si seguimos a Dios, no estamos con el mundo. Y que si estamos con el mundo, a pesar de que vivimos en el mundo, pero si tenemos la agenda del mundo, entonces es porque no estamos edificando para el reino de Dios. Ese es un dilema disyuntivo. Pero un falso dilema es cuando, ahí te va, hacemos planteos que suenan a contraposiciones, pero en realidad no lo son. Y ahí te va el primero que voy a mencionar. Realmente este me ha dado entre risa y enojo. Risa porque me parece un planteo disparatado, pero enojo porque de alguna manera denuncia la poca capacidad de análisis que tenemos a veces en algunos rincones de la iglesia. ¿A cuál me refiero? Al dilema entre lo profético o lo relevante. En algunos círculos de la iglesia se empezó a escuchar en los últimos años que hablar de la iglesia relevante no era relevante, porque se había abusado del término. Que lo importante no era ser relevantes, sino ser proféticos. Y de paso también comienzo con este falso dilema, porque estoy comenzando desde el tema pasado. En el live pasado definimos o recordamos qué dice la Biblia acerca del profetismo, cuál es la actividad, la esencia de la tarea profética. Y dijimos que básicamente es compartir mensajes de Dios. Y yo digo que este es un falso dilema cuando planteamos que por un lado va lo relevante y por otro lado va lo profético. ¿Por qué? Porque la voz de Dios siempre es relevante. Los mensajes que vienen del corazón del Padre Celestial siempre responden a las necesidades de la gente. Así que lo genuinamente profético siempre es relevante. Es un falso dilema que es o una cosa o la otra. Yo he estado en auditorios donde un predicador dice con mucha emoción, no hay que hablar de lo relevante, hay que hablar de lo profético. Y la gente aplaude como que está diciendo algo sabio. Bueno, disculpen, para mí es un reverendo disparate plantear que es disyuntivo hablar de una iglesia relevante y de un mensaje profético de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no es o, es y. Un mensaje profético siempre es relevante. Y cuando la iglesia es relevante a las circunstancias en las que se encuentra, está respondiendo necesidades. Y cuando respondemos a las necesidades de la gente, lo que estamos haciendo es cumplir con nuestra misión. Así que ese es un falso dilema. Ahí les va otro. ¿Bíblico o contemporáneo? En algunas esquinas del evangelicalismo moderno, de la iglesia contemporánea, damos a entender que tenemos un dilema entre ser contemporáneos, actuales y atractivos o ser bíblicos. Mis hermanos, una vez más, es un planteo disparatado creer que hay que elegir entre ser bíblicos o ser contemporáneos. Porque la verdad práctica es que si en verdad somos bíblicos, somos contextuales. Hacemos lo que hizo Jesús, se encarnó en un contexto. Respondió a las necesidades de la gente en el lenguaje que ellos podían entender. Y lo mismo hace todo el texto bíblico. Y un ejemplo clarísimo lo tenemos en Hechos capítulo 17 con el apóstol Pablo, que usa hasta el altar pagano del Dios no conocido para predicar el evangelio. Queridos,
tenemos que ser 100% bíblicos y tenemos que ser 100% contemporáneos, actuales. No tenemos que vestirnos raro y hablar raro o bailar hebreo para ser bíblicos. A mí me da entre risa y tristeza cuando veo que algunos creen que ser bíblico es usar traje y corbata, no usar luces de colores, cantar himnos europeos que tienen 300 años. Y no se me ofendan, pero ahí les va. Usar la Biblia Reina Valera 1960, porque esa es la verdadera y la bíblica. O sea, que si lo... Me parece que el diablo está enojado, se corta la transmisión. Si lo bíblico es usar la Reina Valera 1960, quiere decir que antes de 1960, o sea, Spurgeon, los padres de la Reforma, Lutero, Calvino, no fueron bíblicos porque ellos nunca en su vida tuvieron la Reina Valera 1960 en sus manos. Llegó la hora de revisar. ¿Qué es bíblico? ¿Cuál es el mensaje de parte de Dios? Ese mensaje es eterno. ¿Cuáles son los principios de revelación escritural? ¿Qué es lo que no debemos cambiar? ¿Qué es central? Pero ¿qué es periférico? El cómo nos vestimos, cuánto dura la reunión, si ponemos luces, no ponemos luces. El estilo musical, mis hermanos, no viene de la Biblia. Tiene que ver con nuestras costumbres y nuestras costumbres están arraigadas en un contexto. Ser bíblico no es quedarse petrificado en el siglo pasado porque nuestros padres espirituales vinieron del siglo pasado. Yo la verdad es que encuentro bastante torpe cuando creemos que, no sé, que muchas veces la excusa dada por ahí es que no, porque lo importante es volver a la senda antigua. Mis queridos, cuando el texto no está hablando de volver al siglo pasado, la senda antigua no tiene que ver con himnos europeos, usar himnario y colgarse un trapito en el cuello en el caso de los varones que llamamos corbata. Volver a la senda antigua tiene que ver con nunca perder de vista los principios escriturales, con ser 100% bíblicos en nuestra contextualización del mensaje, asegurarnos que somos fieles a lo que dice, honor a lo que enseña el texto bíblico y no a nuestras tradiciones, a nuestros formatos y a nuestras costumbres. Así que es disparatado creer que es un dilema elegir entre bíblico y contemporáneo. Ahí les va otro, y disculpen que hoy está medio mal la conexión. El amor o la forma. No quiero denunciar a nadie, pero hace poquito veía que alguien estaba repitiendo en las redes volver al amor de Jesús y que no hace falta discutir cambios de formatos, diciendo la iglesia no necesita cambios de formato, porque lo importante es volver al amor de Jesús. Bueno, claro que tenemos que volver al amor de Jesús y que el amor de Jesús es condición sine qua non para ser la clase de cristianos que Dios quiere. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, que amen como yo les he amado. Pero eso no es sinónimo de dar a entender que la iglesia no necesita cambios de formato. Claro que necesitamos cambios de formato. Necesitamos mejorar el ministerio de niños, el de adolescentes, activar a la gente para el servicio. Necesitamos encontrar nuevos formatos para atraer a la tercera edad, involucrar a los abuelos, involucrarlos en el discipulado, que ellos se sientan parte importante de la iglesia. Siempre necesitaremos nuevos formatos. Eso no va en contraposición de salvaguardar los valores importantes para el Señor. Así que ya mencioné 3 que debemos descartar, que son falsos dilemas. Lo profético y lo relevante no es o una cosa o la otra, porque lo profético siempre es relevante. Lo bíblico o lo contemporáneo. Si realmente somos fieles a lo que revela el texto bíblico, vamos a ser contemporáneos en nuestra presentación. Así como lo hizo Jesús, así como lo hizo el apóstol Pablo. El principio de encarnación tiene que ver con la contextualización del mensaje. Y número 3, no tenemos que elegir entre el amor y el cambio de formatos. Necesitamos el amor y necesitamos seguir cambiando formatos. ¿Por qué? Porque la iglesia es una realidad fluida, es una comunidad de personas, no tiene que ver con una suma de liturgias que suceden en un templo de determinada manera el fin de semana. Y qué interesante que en medio de toda esta circunstancia que hemos vivido, eso es como que ha terminado de salir a la luz. Pero muy bien, respondo algunas preguntas. Santidad, otro dilema falso. Es ridículo creer que o tengo que elegir la santidad
o abrazo la gracia. Yo creo que cuando verdaderamente entendemos la gracia, la consecuencia directa es que amamos la santidad, porque ponemos a Dios primero, porque estamos tan agradecidos que queremos vivir conforme a su voluntad. De hecho, yo creo que sin entender la gracia es imposible vivir en santidad. ¿Por qué? Porque podemos cambiar las conductas sin cambiar el corazón, y eso nunca termina de agradar a Dios. Otra. ¿A qué te refieres con relevante? Bien simple, rascar donde pica, responder a las necesidades. Cuando yo respondo a una necesidad que tú tienes, siempre soy relevante para ti. Eso es lo que quiere decir. Claro, yo sé por qué la pregunta, en algunos ámbitos se hizo relevante decir relevante sin hacer ningún cambio de iglesia. Era un cliché. Y lo abusamos y por eso ahora están quienes sospechan de la palabra diciendo que no es importante la palabra. La palabra es una palabra. El principio detrás de la palabra es que respondemos a las necesidades de la gente. Cuando la iglesia sirve a la comunidad, la iglesia siempre es relevante. Eso no tiene que ver con luces de colores, cantar rock en vez de himnos europeos, no tiene que ver con cómo nos vestimos. Una iglesia puede ser increíblemente contemporánea en su estética y nada relevante en su comunidad, porque es una burbuja que no se relaciona con la comunidad en la que se encuentra. No, estos son los lives secretos. Van a estar 24 horas por allí en mi historia, así que ahí, si quieren, lo pueden repetir, está muy bien. Pero tengan en cuenta esto. Y claro, esta es una transmisión global, así que quizás uno lo ve en otro momento, lo que se está diciendo quizás no se interpreta de la misma manera. Trabajo secular versus trabajo a tiempo completo para Dios. Muy bien, ese es un falso dilema, lo voy a mencionar en un ratito. ¿Cómo disfrutamos a los adultos mayores de la iglesia? Cuento que tenemos al pastor Robert Barriger de Lima, Perú, escribiendo un libro acerca de cómo involucrar a los abuelos, cómo servirlos y cómo involucrarlos mejor en el discipulado. Porque ese 25 está siempre velando. Muy bien, sigo. Otro dilema falso, divertido y profundo. En algunos ámbitos de la iglesia parece que la palabra divertido siempre es negativa. Pensamos que si una actividad, si un ministerio, si lo que hacemos es divertido, no puede ser espiritual y menos profundo. Bueno, es otro disparate, porque la verdad es que nuestros ministerios tienen que ser atractivos, tienen que ser contextuales, como venimos diciendo, no pueden ser aburridos. Lo profundo es que ayudemos a la gente a pensar, a reflexionar, que nuestras actividades, que nuestros esfuerzos, la transformación espiritual nos quiere revelar. Por eso yo no puedo entender que estemos allí en esa discusión de no, lo importante es lo profundo y no que sea divertido y que sospechemos de lo que es divertido. Yo soy un fiel creyente de que lo que hacemos sobre todo para evangelizar y discipular a las nuevas generaciones tiene que ser atractivo, tiene que ser divertido y a la vez tiene que ser profundamente bíblico, tiene que ser fiel a lo que Dios nos ha revelado y que puede ser increíblemente profundo y divertido a la vez. No tiene por qué ser o, no tiene por qué ser un dilema, tiene que ser y. Lo que hacemos tiene que ser profundo, tiene que provocar a las personas a la reflexión. Uno de los atisbos de que Dios siempre quiso esto es que nos regaló a los seres humanos el don del humor. El humor nos diferencia del resto de los animales. ¿Te diste cuenta que excepto que creemos que las hienas se ríen, los animales no se ríen y semejanza de Dios? Y obviamente si Dios nos dio ese regalo es porque quiere que lo usemos. Y muchas veces el humor es el mejor instrumento para la reflexión. Yo he dicho por toda Hispanoamérica que es un pecado aburrir a las nuevas generaciones con el Evangelio de Jesús. Porque el Evangelio de Jesús es la verdad más cautivante del universo. El Evangelio nos revela que Dios nos conoce de manera personal, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz de Calvario por nosotros y que encima de eso nos dio al Espíritu Santo para que podamos lograr en sus fuerzas lo que no podemos en las nuestras. ¡Wow! ¿Cómo va a ser eso aburrido? Así que no, tenemos que descartar ese mito. Lo que hacemos, procuremos que sea divertido, atractivo, emocionante. Otro,
¿La sana doctrina o la misericordia? Tristemente en la historia de la iglesia hemos tenido incluso denominaciones que se han puesto una bandera o la otra como que son disyuntivas. Como que si me ocupo de la misericordia social, no. Ahí si le doy lugar a la sana doctrina es porque eso es lo verdaderamente importante y no la acción social. Y queridos, la Biblia deja en claro que la sana doctrina es estar pendiente de los necesitados. De hecho, en el texto bíblico se menciona ver a las viudas, ver a los huérfanos, prestar, enseñó Jesús. Yo soy un fiel creyente de que cuando la doctrina es sana, sana. Y que si no sana, no es sana doctrina. Es un conjunto de teorías. La sana doctrina tiene que ver con los valores revelados en la palabra de Dios que nos ayudan a conjugar la vida espiritual. No son teorías para estar en contra de los que no las creen. Son justamente ayudas teóricas para que colaboremos con las necesidades de la gente. Así que yo creo que cuanto más entendemos las doctrinas reveladas en la palabra de Dios, tenemos un corazón mucho más misericordioso con la gente. Y la verdad es que tenemos una buena actitud es porque no conocemos las sanas doctrinas. Lo que conocemos son algunas teorías que hemos utilizado como justificativo para andar peleándonos con otros y demostrar que nosotros somos superiores. O sea, hablan más de nuestra sensación de inferioridad en vez de que tenemos un corazón seguro y que nos permite amar al prójimo. Preguntas de nuevo, entonces. Bien, gracias a todos los saludos. A ver. Bueno, salteo muchas preguntas que están repetidas, voy más abajo. Trabajo secular, trabajo a tiempo completo del ministerio, ese lo menciono en un ratito. Transmitir esto, sí, ¿qué piensas cuando a partir de la contingencia del COVID se creen iglesias virtuales? Bueno, la iglesia es una comunidad a la cual pertenecer. El vernos a través de una pantalla o encontrarnos en un templo es un vehículo, esa no es la esencia de la iglesia. Yo creo que es bueno que hoy reaprendamos a utilizar la tecnología para generar comunidad y compartirnos entre todos los valores que Dios quiere que compartamos. Bueno, muy bien, otro dilema, me quedan dos. ¿Familia o ministerio? Este es otro planteo disparatado. Para un cristiano maduro, para una cristiana madura, siempre es vital poner primero la familia, porque la familia es su verdadero ministerio inicial. Y claro, a partir de ese ministerio uno puede tener otros, pero la verdad es que otros pueden conseguir ayuda en otro lado, pero tu familia siempre va a depender de ti. Así que el ministerio siempre comienza en el hogar. Hace un tiempito escribí un libro que se llama Los padres que tus hijos necesitan, donde le dejo en claro a los papás que siempre seremos la principal influencia en la vida de nuestros hijos. Eso quiere decir, es sinónimo de que ese siempre será nuestro primer ministerio. Así que ojo cuando en alguna circunstancia ves como que tienes que elegir entre el ministerio o la familia. Ese planteo no es un planteo sano y que te va a ayudar. Porque el ministerio siempre comienza en la familia. Y a partir de que tu familia está bien atendida, obviamente podés compartirte con otras personas. Eso es lo que yo intento hacer al viajar, al equipar líderes, al dar conferencias, pero tengo bien clarito que el ministerio siempre empieza en mi hogar. Históricamente, los líderes que descuidaron su casa para ocuparse de las actividades del ministerio en otra parte, no dieron un buen testimonio. Y tristemente la iglesia fue un tanto ingenua en su evaluación de esa realidad. Pero hoy tenemos que madurar eso y entender que no es un dilema, familia o ministerio, porque la familia siempre será nuestro primer ministerio. Y cierro con otro que lo mencionaron por ahí, vocación o llamado. Este sobre todo es para los más jóvenes que están conectados. Tu vocación tiene que ver con el diseño de Dios para tu vida. Y Dios no te va a llamar a hacer algo distinto que para lo que te diseñó. Yo sé que en algunos rincones de la iglesia
se instaló la idea de que cuando Dios te llama, siempre te llama a hacer lo que no querés hacer. Y muchas veces esa idea viene de haberla escuchado de misioneros que dejaron su país para venir a evangelizar América Latina y dieron a entender que responder al llamado de Dios siempre demandaba pasos de obediencia muy pero muy difíciles de tomar y muchos sacrificios. Es cierto que muchas veces tenemos que dar pasos de obediencia, o siempre, y es cierto que a veces tenemos que hacer sacrificios, pero eso no es sinónimo de dar a entender de que Dios siempre nos llama a hacer lo que no queremos hacer. Si desde niño, desde niña, tenías habilidades y talentos que te ayudaban a encontrarte, a encontrar tu rol y a ayudar a otras personas a ser mejores, tiene que ver con tu vocación. Y eso tiene que ver con tu llamado. Dios no es un morboso cósmico que nos diseña para una cosa y nos llama a hacer otra. Y de hecho esto también tiene que ver con algo que estuvimos recordando en estos lives, el sacerdocio universal de los creyentes. Todo lo que hacemos los cristianos es para el Señor. Como decía Pablo, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor. Lo que sucede en el templo y lo que sucede en la casa, gracias a Dios, con esta circunstancia, en algunos ámbitos se ha empezado a disipar. Lo que hacemos en el hogar, lo que hacemos en el trabajo, lo que hacemos en la escuela, lo que hacemos en nuestra profesión, si somos cristianos verdaderos, lo debemos utilizar como vehículo para exaltar a Cristo, para honrar la gracia de Dios en nuestras vidas, como vehículo para cumplir con su comisión a nuestras vidas. A unos les toca utilizar un micrófono adentro de un templo, a otros les toca visitar a los enfermos, a otros generar empleo, a otros les toca involucrarse en las artes, otros en la medicina. Piensa cómo tantos médicos en estos días pudieron dar un mejor testimonio que el que podemos dar muchos pastores. ¿Por qué? Porque estaban ahí respondiendo a las necesidades de la gente. Que si esa era su vocación, ese no era su llamado. Bueno, ese es un falso dilema. Esas no son proposiciones disyuntivas. Hay ocasiones en las que vas a tener que evaluar y pesar qué hacer con tu presente, pero tu vocación y tu llamado tienen que aprender a ensamblarse. Tristemente, lo que ha pasado en Hispanoamérica es que de alguna manera cultural se nos ha instalado el que ser de un equipo siempre significa que no somos del otro. Es como que somos de Boca o de River, somos del Real Madrid o del Barcelona, pero esto no es fútbol. Esto es la vida cristiana y el ministerio. En la vida cristiana y el ministerio hay algunos dilemas. Pero no inventemos falsos dilemas, porque nos van a estropear. Así que hago un breve resumen. Profético y relevante pueden ser sinónimos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de parte de Dios, siempre respondemos a las necesidades de la gente. Bíblicos y contemporáneos. Ser bíblicos no es petrificarnos en el pasado. Si queremos volver a la senda antigua, recuperemos los valores del corazón de Dios que tienen miles de años. Ser bíblicos no es instalarse en el siglo pasado o cantar himnos europeos de 300 años atrás. Eso es de hace 100 o 300 años atrás. Si volvemos a la senda antigua, volvamos miles de años atrás y luego traigamos el evangelio al hoy, al año 2020, donde quiera que el Señor te puso. El amor o las formas, el amor y las formas. Tenemos que siempre tener lo esencial en el centro y luego encontrar nuevos formatos para presentar el evangelio a distintas personas en distintas circunstancias y estados de necesidad. Tenemos que contextualizar con el evangelio de Jesús el mensaje de la cruz. A mí me encanta recordar que el lenguaje de Dios es siempre Jesús y que Jesús siempre fue multicultural. Claro, yo sé, a simple vista a veces uno piensa, bueno, Jesús fue un judío en el pueblo hebreo. No, si te pones a estudiar el trajín de Jesús en los evangelios, te das cuenta cómo él iba contextualizando su lenguaje, sus historias y sus referencias según con quién estaba. Y lo mismo hizo Pablo, que de hecho lo confesó. Él dijo al judío, judío y al griego, griego. Él sabía con quién hablaba. Eso es contextualizar un mensaje que no cambia. Divertido o profundo, otro dilema falso. Tenemos que ser profundos y podemos ser divertidos. Ambas cosas pueden sumar fuerzas.
Y para ser más personales, familia o ministerio, otro dilema inexistente y vocación o llamado Dios de ser mucho más sabios. Termino con Jeremías 33, versículo 1 al 3, y seguro conoces el versículo 3, pero mira lo que dice el versículo 1. La palabra del Señor vino a Jeremías cuando estaba aún encerrado. Así dice, cuyo nombre es el Señor, que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Por todo el texto bíblico tenemos la siguiente recomendación. Si quieres sabiduría, a Dios. Yo estoy deseando que esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo nos permita ser fortalecidos en nuestro entendimiento de la realidad. Que salen negaciones y aún por el bien que brilla se desparrama la oscuridad. Que el Señor te bendiga. Y recuerda, estamos para servirte en ss25.com y me encantaría que tomes el curso de discipulado. Vamos a ir más profundo en qué es el discipulado en el instituto ss25.com. Chao a todos.